En la última ocasión que estuvimos estudiando el libro de Oseas, dijimos que en este capítulo encontrábamos dos sentencias de juicio y una promesa de restauración, y ya vimos esa primera sentencia de juicio en los versículos 1 al 7. La nación de Israel en estos versículos era juzgada por pecar buscando su satisfacción fuera de Dios, por no tener contentamiento con el Dios que no solo les proveía de lo básico y lo necesario, sino que además les había prosperado mucho más de lo que necesitaban. Pero tristemente, la nación le había achacado su prosperidad no a las bendiciones de Dios, sino a las bendiciones que ellos decían de Baal, de los Baales. Y no era consciente de que solo Jehová, solo el único Dios verdadero, era quien realmente les estaba cuidando y quien les estaba bendiciendo. De manera que vimos que en esta primera sentencia de juicio, Dios iba a poner obstáculos a la nación, o en esta comparación, en esta metáfora, en esta ilustración viviente que está haciendo con Oseas y su matrimonio, Dios iba a poner obstáculos a esta mujer, a Gomer, para que pudieran ir detrás de los Baales, para que consiguieran llegar a los Baales y seguir pecando. Por eso, si recordáis, leíamos en el capítulo 2, versículo 6, que he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre su sendero. Iba a poner todos los impedimentos posibles para que ella pudiera ir a pecar, para que la nación pudiera seguir pecando. Esa fue la primera sentencia de juicio, para entrar un poquito en contexto. Y hoy vamos a continuar con la segunda sentencia de juicio. Y si Dios lo permite, en la próxima ocasión veremos la promesa de restauración. Esta segunda sentencia de juicio la encontramos en los versículos 8 al 13 del capítulo 2 de Oseas, pero vamos a leer desde el versículo 2 para poner el texto en mejor contexto. Así que vamos a leer, aunque veremos el 8 al 13, Oseas capítulo 2, versículos 2 al 13. Oseas capítulo 2, versículos 2 al 13. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la desnude completamente y la deje como en el día que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de su hijo, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de su amante, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Versículo 12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Y castigaré por los días de los Baales, cuando ella le ofrecía sacrificio y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras su amante y se olvidaba de mí, declara el Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos dicho, en estos versículos del 8 al 13 vamos a ver la segunda sentencia de juicio para el reino del norte, para la nación de Israel, que era la cual estaba profetizando Oseas. Y dice el versículo 8 al inicio que ella no sabía que era yo, que era Dios, que era Jehová, el que le daba el trigo, el mosto, dice la Reina Valera, el vino y el aceite. A lo largo del Antiguo Testamento vemos estos tres elementos: el trigo, el mosto, el aceite, el trigo, el vino, el aceite, como elementos que eran utilizados por el pueblo para hacer ofrendas de adoración a Dios. Dios le proveía a Gomer de trigo, de vino y de aceite.
Dios le daba a la nación del norte, a la nación de Israel, bendiciones por sus cosechas, pero en lugar de adorar a Dios con el fruto de estas cosechas, de estas bendiciones, lo usaban para adorar a Baal. Y continúa el versículo 8 diciendo: pues ella no sabía que era yo el que le prodigaba, o dice la Reina Valera, el que le multipliqué la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Si recordáis, al estudiar el contexto de la carta, del libro, antes de empezar a estudiarlo, vimos que la economía del Reino del Norte de Israel era mayormente ganadera y agrícola. No era conocida por tener minas, por tener plata, por tener oro. Así que, con toda probabilidad, la plata y el oro de la que habla aquí Oseas tiene que ver con la prosperidad en los negocios, la prosperidad comercial que también tenía esta nación. Prosperaba en sus cosechas, prosperaba en sus relaciones comerciales, y Dios le multiplicaba el oro, le multiplicaba la plata. Pero nuevamente, en lugar de dar gracias a Dios por esta prosperidad económica, ellos usan esos beneficios comerciales, esa plata, ese oro, para sacrificarlo, para adorarlo a Baal. Y lo triste es que no solo el pueblo estaba pecando con su idolatría, sino que además estaba cegado por su pecado. Porque ellos pensaban, nuevamente repito, que era Baal el que les prosperaba, cuando su prosperidad venía de Dios. Pues ellos no sabían que era Dios el que les daba el trigo, el vino, el aceite, les multiplicaba la plata, el oro que usaban para Baal. Esa es la ceguera que produce el pecado en el ser humano. Algo parecido vemos en el libro de Jeremías con los judíos que estaban en Egipto. Después de que el profeta les anuncia de parte de Jehová que vendría castigo por su pecado si no se arrepentían, si no se volvían a Jehová, en Jeremías capítulo 44 le responden lo siguiente al profeta. Jeremías 44, 16 al 29. Después de este mensaje de juicio, después de este mensaje de aviso, estáis pecando, arrepentíos, volveos a Jehová, dice, le responden al profeta: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificio a la reina del cielo. En este caso no era Baal, en este caso era Baal, era la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades, no dice de Sodoma, de Gomorra, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Estas aberraciones estaban teniendo lugar en el pueblo de Dios. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres: cuando nosotros quemábamos sacrificios a la reina del cielo y derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y les derramábamos libaciones? Hasta en la comida tenían imágenes de estos dioses para pedirles su prosperidad, y pensaban que su prosperidad venía de la reina del cielo, estos judíos en Egipto, cuando era Dios también el que les daba la provisión. Y pensaban que la reina del cielo le había cerrado el grifo de las bendiciones porque no le hacían suficientes sacrificios a estos ídolos. Esa es la ceguera, esa es la necedad del pecado en la mente y el corazón no regenerado. Pero no podemos olvidar que es Dios el que por su gracia común hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, hace llover sobre justo y sobre injusto. Nunca fue Baal con Gomer, nunca fue la reina del cielo con los judíos de Egipto, y nunca es otro sino Dios el que nos provee a todos y cada uno de nosotros de lo que tenemos, del trabajo, de los estudios, del dinero, del coche, de la casa, de la salud, de la familia, del aire que respiramos, de la comida que comemos todos los días. Y es en este punto donde tenemos que pararnos y preguntarnos a nosotros mismos: ¿y ahora qué hago yo con esas bendiciones que estoy recibiendo de parte de Dios? ¿Las dedico a Dios o las dedico a los ídolos? Porque con el mismo ordenador, con el mismo móvil, con la misma tablet,
que tú puedes usar para llamar a un hermano, para ver cómo se encuentra, para ver una buena predicación, para realizar tu trabajo con excelencia, para estudiar también con excelencia lo que estáis estudiando. Es el mismo ordenador con el que puedes meterte en una red social para decir lo que no debes. Es el mismo ordenador con el que puedes ver pornografía. Y te lo ha bendecido Dios. Hagas lo que hagas, tienes que saber que Dios es el que te ha provisto de esas bendiciones, de esa tablet, de ese móvil, de ese ordenador. Y lo mismo se puede aplicar en todos y cada uno de los ámbitos y aspectos con los que Dios nos bendice en nuestra vida. Dios les daba el trigo, el mosto, el aceite. Dios bendecía a Israel en sus transacciones comerciales, en el oro, en la plata, pero ellos lo usaban para Baal. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú con las bendiciones que Dios te da? Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y Dios nos lo da para que lo usemos, para su gloria. Y volviendo al versículo 9, encontramos la segunda sentencia de juicio contra la nación de Israel. Si en la primera sentencia de juicio Dios iba a poner obstáculos para tratar de que no lograsen pecar, y la nación seguía pecando, en esta sentencia de juicio lo que va a hacer es que Dios les va a castigar retirando su provisión. Dios les va a castigar retirando sus bendiciones. Versículo 9, por tanto, yo que te he dado todo lo que te he dicho, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. Cuando llegue el tiempo del trigo, de la uva, cuando fuesen las sazones, cuando fuese la estación propicia para la cosecha, Dios retiraría su provisión. No iban a tener buenas cosechas. Sigue diciendo el versículo 9, también me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. En otras palabras, Dios iba a retirar toda provisión de su parte. Dios les iba a dejar sin nada. ¿Para qué? Para que ellos entendiesen que la comida, que el vestido, que la ropa, que cualquier otra cosa de los que ellos disfrutaban hasta ahora, no venía de Baal, no venía de ninguna reina del cielo, no venía de ningún otro ídolo, sino que venía del Dios verdadero. Dice el refrán que uno solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. También escuché, y es más adecuado, a un predicador decir una vez, en una ocasión: yo no aprendí mucho de los verdes pastos, pero sí aprendí mucho en los valles de sombra de muerte. Cuando todo nos va bien es fácil olvidarnos de Dios. Cuando todo nos va bien es fácil creernos que somos los mejores del mundo, que conseguimos las cosas porque somos buenos, porque nos lo merecemos. Pero dice Santiago que Santiago 1,17, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto y desciende, pero no por nuestros logros, sino del Padre de las luces. El trabajo que tienes, el sueldo que ganas a fin de mes, por supuesto, tienes que hacerlo con excelencia para la gloria de Dios, pero es Dios el que te provee de tu sueldo. Las buenas notas en los estudios las tienes que currar, tienes que estudiar, tienes que hacerlo para la gloria de Dios, pero el resultado, Dios te bendice con ese resultado. Y como digo, cualquier cosa buena que tenemos. Por tanto, frente a ese peligro del olvido en la bonanza, a veces Dios nos tiene que hacer perder algo para darnos cuenta de que no estamos en el control nosotros por nuestra fuerza de la situación. A veces tiene incluso que darnos fuerte para que ese orgullo que puede aparecer se convierta en humildad. Y si es como consecuencia de un pecado, no simplemente que nos va bien y se nos olvida, aunque eso ya estamos pecando por no acordarnos de Dios, pero si es un pecado reconocido, pues cuanto más Dios nos va a quitar por su disciplina divina. Y a continuación, a partir del versículo 10, expresa ese juicio sobre la nación. Después de dar la sentencia, viene el juicio. Versículo 10, y ahora descubriré su vergüenza. Dice Reina Valera, descubriré su locura ante los ojos de su amante y nadie le librará de mi mano. Ya sabemos, porque conocemos la historia, que Dios castigó a este pueblo por medio de los asirios. Los llevaron al cautiverio, los dejaron sin nada y sus amantes
Probablemente las naciones vecinas con las que ellos trataron de hacer pactos, con las que ellos trataron de hacer alianza, no iban a poder hacer nada para librarles de lo que se les venía encima. Estarán ante los ojos de los amantes y los amantes no podrán hacer nada para librarlas de mi mano. Versículo 11. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Dios en su palabra había establecido una serie de fiestas para adorarle, principalmente las fiestas de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés, pero tenía muchas otras fiestas que estaban destinadas para adorar a Dios. El pueblo hacía sacrificios especiales de adoración cada primer día del mes que era luna nueva. Estas celebraciones de la luna nueva las podía encontrar en el libro de Números, por ejemplo en el capítulo 10 o en el capítulo 28. Por su parte también tenían y guardaban sus días de reposo, guardaban los sabbat y otras solemnidades, otras festividades dedicadas a Dios. Y todas ellas eran motivo de alegría para el pueblo. Pues bien, todas estas festividades se iban a terminar. ¿Por qué? Pues porque habían perdido el propósito con el que Dios las había establecido. Dios las había establecido para alabarle a Él. Y ellos las estaban celebrando para adorar a los Baales, para adorar a los dioses falsos. De manera que Dios dice en este versículo 11, haré cesar todas las fiestas, porque son ritos meramente externos, llenos de hipocresía. Versículo 12, devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. ¿Y qué iba a hacer con ellas? Las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Aquí podría estar haciéndose referencia a que esa mujer buscaba a estos amantes y se prostituía tras ellos a cambio de estas uvas, de estos higos. O tal vez, como hemos dicho hace algún momento, podría estar refiriéndose a que pensaba que la prosperidad de sus cosechas, la nación, pues pensaba que venía de parte de Baal. Era la paga que sus amantes le habían dado cuando realmente provenía de Dios. Así que sea como sea, Dios le iba a quitar todo. Iba a devastar sus vides e higueras. Las iba a convertir en matorral, las devorarían las bestias del campo. Y cuando llegaron los asirios, terminaron con todo. Vamos terminando, versículo 13, y las castigaré por los días de los Baales, cuando ella ofrecía sacrificio, cuando ella incensaba a los Baales. Dios la iba a castigar, porque lo acabamos de decir, en esas fiestas dedicadas para Dios, ellos no incensaban a Dios, no sacrificaban a Dios, sino que lo hacían a los Baales. Y se adornaba con sus zarcillos y joyas e iba tras su amante. Aquí nuevamente podría estar hablando de la indumentaria que llevaban en aquella época las prostitutas, como cuando vimos en el versículo 2, que le exhortaba a esta mujer a quitar de sus pechos los adulterios, a quitar esas joyas que la identificaban, esos adornos por aquí que la identificaban como prostituta. Pero también podría estar haciendo referencia a las joyas que ellos dedicaban para ofrendar, para adorar a Baal. Pero lo triste, lo mismo sea como fuera, lo triste es que Jehová dice, se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. El Dios que había establecido una relación íntima de pacto con este pueblo es olvidado por esta nación ingrata e incrédula y fue decayendo más y más en su pecado y en su adoración a los Baales. Y llegado a este punto, no sobra que recordemos que está escribiéndole a la nación de Israel. Este texto no le está escribiendo a la iglesia. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Pero el pecado de la idolatría que estaba cometiendo este pueblo no es algo ajeno a la iglesia y a cualquier persona. Pero en el caso de la relación de pacto no es ajeno en nuestros días tampoco. De hecho se da en la actualidad en algunas iglesias o en algunas llamadas iglesias. Y es que hay muchos que profesan ser cristianos y que en realidad no tienen una relación con Dios, de manera que no son salvos. Y digo muchos, no digo algunos,
Porque es que el Señor Jesús dijo que son muchos. Dice el Señor Jesús en Mateo 7, 22 y 23, muchos, no pocos, muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que no importa los ritos. No importa que uno diga que tiene mucha fe. Vemos, y sobre todo aquí en esta zona y en la época de Semana Santa, gente que prodiga que tiene mucha fe y hace barbaridades por la fe que tiene. Pero el problema no es la cantidad de tu fe, sino el objeto de tu fe. Y no hay salvación fuera de la fe en Cristo. Y como digo, en muchas iglesias llamadas evangélicas, en el nombre de Dios, se hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y esto debido a múltiples causas. Pero por poner algunos ejemplos, el más importante es que hay falta de discernimiento de la palabra. No se conoce la palabra, entonces no puedes adorar a Dios como Dios te dice que le adores en su palabra. No puedes conocer a Dios de la palabra porque no conoces la palabra de Dios. También puede ser porque hay miedo a los hombres. Y se trata de estar bien con los hombres a expensas de estar bien con Dios. También porque en algunos sitios existe un claro amor al pecado. Y entonces pues trato de estar bien con las cosas pecaminosas del mundo y trato de estar bien con Dios. Y cojo la tijera, corto de la Biblia lo que no me interesa, no lo predico, saco de contexto los versículos que me interesan y ahí tenemos falso evangelio de la prosperidad y otras aberraciones que nos encontramos. Pero el mundo y Dios son dos piezas de dos puzzles diferentes y jamás pueden encajar entre sí. Y muchas otras cosas que por falta de tiempo no podríamos enumerar. Pero lo que sí es verdad es que por un motivo o por otro, estas iglesias se van apartando de Dios poco a poco. No es algo de la noche a la mañana. Van cauterizando sus conciencias poco a poco. Se van volviendo tras el ídolo del orgullo, de la fama, de la prosperidad material, del quedar bien con la sociedad, del miedo al rechazo, a la persecución y tantos otros. Y en definitiva se reúnen en nombre de Dios, pero se adoran a ellos mismos. Y nosotros como iglesia tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en cualquier pecado de los que nos dice la palabra de Dios, y en este de apartarse de Dios tampoco. Porque en el momento en que ponemos nuestra confianza en algo que no sea Dios, en el momento en que nos centramos prioritariamente en costumbres, en ritos, en celebraciones, en denominaciones o cualquier otra cosa que quite a Dios del lugar que le corresponde, eso en la Biblia se llama ídolo. Es por eso que Juan, escribiéndole esta vez a creyentes, termina su carta, su primera carta, diciendo: hijos, guardaos de los ídolos. Tengamos muchísimo cuidado con el pecado de la idolatría, porque se puede presentar en un infinito abanico de formas. Y podemos pensar que estamos adorando a Dios y realmente estamos pecando adorando a otra cosa que no es Dios. Y dice Santiago 4:6 que Dios da gracia a los humildes, pero hace guerra, se opone, resiste a los soberbios. De manera que si aún estás en rebeldía con Dios, si aún no tienes a Cristo en tu vida, si estás buscando tu satisfacción fuera de Dios, yendo tras el ídolo, llámale el nombre que quieras, no olvides que todo lo que tienes lo posees porque Dios, en su gracia común, te lo está permitiendo. No te está prosperando ese ídolo, ese Baal de lo que tú tienes, no te equivoques. Es porque Dios te permite tenerlo. Pero eso no significa que Dios te está bendiciendo porque tú eres bueno o porque aprueba lo que estás haciendo, ya que la palabra deja clara que todos y cada uno de nosotros nacemos pecadores. Todos y cada uno de nosotros nacemos esclavos del pecado y eso nos hace enemigos de Dios y lo peor, Dios es enemigo tuyo. Pero Dios, en vez de aplicar instantáneamente y justamente su justicia y fulminarnos, te está dando la oportunidad, hoy, ahora, que te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe, confiando en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Te da el privilegio de acudir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por tus pecados y confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y te digo que hoy te está ofreciendo el regalo porque dentro de 5 minutos no sabes si vas a estar en esta tierra o Dios te va a llamar a estar cara a cara con Él. Hoy te está dando un regalo de gracia que es la salvación. Mañana no sabemos si estaremos aquí y será demasiado tarde y ya del infierno no hay vuelta atrás. Así que no resistas a Dios, ven a Cristo hoy. Y los que somos salvos, no demos por supuesto las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por el aire que respiramos. Démosle gracias a Dios por el segundo más de vida que nos permite vivir. Démosle gracias a Dios por las provisiones que trae a nuestra vida. Y oremos para que su Santo Espíritu nos guíe para saber cómo administrar lo que Él nos ha dado como mayordomos suyos que somos para su gloria. No solo los bienes materiales, tu tiempo, tus estudios, la planificación de tu futuro, cualquier cosa en tu vida, ora a Dios para que te dirija en todo lo que hagas a buscar su gloria. En todo lo que tienes y en todo lo que haces. Y si hay, como creyente, algún pecado de idolatría en tu vida, si no lo conoces, ora a Dios para que también esos pecados ocultos los saque a la luz y te haga ser consciente de ellos. Pero si eres consciente de cualquier cosa que le esté quitando a Dios el lugar de preeminencia que le corresponde en tu vida, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele que te doblegue y que te dé el arrepentimiento necesario para dejar ese ídolo y que puedas volver a Él y vivas una vida santa y que le glorifique y le adore como solo Él merece. Que el Señor bendiga su palabra.